Buenas tardes, hermanos. Gracias damos primeramente a Dios y también les agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta tarde, especialmente a aquellos que nos visitan y claro, pues está entre nosotros a Vázquez, uno de los hijos de nuestro hermano Vázquez, bienvenido. Hermano, vamos a continuar estudiando acerca de lo que se traduce como la buena muerte. La buena muerte, o en términos médicos le llaman el suicidio asistido o la muerte misericordiosa, ¿verdad? Entonces tiene varias definiciones, pero lo que sabemos es cuando una persona prefiere la muerte y en ocasiones con la asistencia de alguien más, por causa precisamente del sufrimiento que padecen, por causa del sufrimiento que los aflige en gran manera. Y hemos visto, hermanos, por medio de la Escritura, algunos ejemplos de personas que, pues, tuvieron la asistencia de alguien más para morir. Claro, estando al punto ya casi cerca de la muerte, como en el caso de Saúl, hermanos, cuando lo alcanzaron los flecheros, quizás a lo mejor tenía algunas flechas en su cuerpo que pues le daban un gran dolor, no lo sé, pero lo que sí sabemos es de que pidió a su escudero que le encajara la espada. Pero sabemos lo que dice la Escritura es que Saúl no prefería que fuera muerto por su escudero y no por los enemigos. Y así otros personajes que también pues murieron por la asistencia de alguien más porque prefirieron la muerte. Bueno, eso es parecido, hermanos, a la eutanasia, aunque esto claramente lo podemos clasificar nosotros como un suicidio. Y sí, suicidio asistido, pero no necesariamente en el sentido de aquellas personas que tienen enfermedades dolorosas, difíciles de soportar y pues ustedes saben muy bien, prefieren la muerte, o también enfermedades que no tienen ninguna solución y también traen sufrimiento y algunos de ellos buscan la muerte, pero en ocasiones las mismas organizaciones de salud o las personas que son como los doctores o algunas otras presionan a los familiares para tratar de terminar la vida con estas personas. Pero también, hermanos, vimos a personas en la Escritura que pues prefirieron sufrir con el dolor que ellos tenían que buscar la muerte. Y miramos el ejemplo de Job. Job, hermanos, sabemos la situación en la cual él se encontraba, no necesariamente emocionalmente, sino físicamente en su cuerpo. Tenía pues algo como lepra que agobiaba su cuerpo y pues aunque él buscaba la muerte, lo vemos en las que no buscaba, sino más bien la deseaba, pues no se suicidó, ni tampoco pidió a alguien más que pues lo terminara con él, ni a su propia esposa, que no, en una ocasión, si ustedes recuerdan, ella misma como una mujer insensata le dice, pues ya, ¿verdad? ¿Cuál es la frase que usa él? Maldice a Dios y muérete. Él todavía, hermanos, mantuvo su integridad y no lo hizo, aunque en ocasiones, pues, él deseara, hubiera preferido, ¿verdad?, no haber nacido, hubiera preferido el haber estado muerto. Pero, hermanos, ya hemos visto esos pasajes en la Escritura y la pregunta es, pues, entonces, ¿qué es lo que debemos de decidir nosotros? Bueno, algunos pasajes en la Escritura, hermanos, también en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta cómo, bueno, mencionamos en el caso de Jesús, pero uno puede decir, bueno, es que él era Jesús, ¿verdad? Sin embargo, sabemos lo que él mismo dijo, que él tenía poder para poner su vida, poder para quitarla, ¿verdad?, para volverla a tomar, etcétera. Esas son las palabras que él mismo usa. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que vamos a ver en esta noche es que los cristianos en el primer siglo siempre miraron el valor del sufrimiento. Aquí, se me olvidó haberlo puesto, en mi Biblia lo he puesto ahí en la parte de arriba, hermanos.
en el punto. Cuando el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, él había sufrido algo en su carne. Allá en la carta a los Corintios, aquí en la, ¿dónde está? ¿Dónde la tengo? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, hermanos, dice, empezando en el versículo número 100, vamos a leer estas palabras y luego vemos lo que dice aquí en la pantalla. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero, él lo consideraba así, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice, respecto al cual, note lo que hacía, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Señor, claro, le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta parece una contradicción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que el mismo Señor le dice sobre mí, en el versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo? ¿En qué manera? Cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, ¿verdad que sí? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, la pregunta es esta. Claro, hay muchos comentarios en relación a esto y algunos dicen que puede haber sido la visión o la vista, mejor dicho, pero no sabemos realmente qué es lo que era. Lo que sí sabemos es esto, que era algo que le molestaba. Porque ¿qué es un aguijón? Algo que le daba dolor también. Un aguijón en la carne. ¿Con una herida? Pues ¿saben lo que es un aguijón? A lo mejor era una úlcera. Pues no sabemos, no dice, o sea, podemos especular todo lo que usted quiera. El asunto es de que era algo que le molestaba y le daba dolor. Una espina. Es un aguijón, una espina. Cuando usted tiene una espina, ¿qué siente? ¿A poco se siente bien padre? ¿Verdad que sí? Ahora, no literalmente era una espina ni algo que tenía encajado Pablo ahí. Simplemente es un lenguaje metafórico que indicaba algo que le daba sufrimiento, dolor, algo que le molestaba. El asunto está en que, rogando él al Señor, y claro, no necesariamente fueron 3 veces, aunque ahí dice, le he rogado al Señor 3 veces, ustedes saben muy bien que también esto puede implicar que le había rogado al Señor muchas veces. Sin embargo, sabemos la respuesta del Señor. Muy bien el Señor, hermanos, pudo haberle quitado ese dolor, pero lo dejó. ¿Para qué lo dejó? Porque precisamente, hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. En ocasiones, el sufrimiento que padecemos es para que nosotros podamos traer y dar una enseñanza a las demás personas. ¿En qué manera? Bueno, una de ellas es precisamente en la fe, en nuestra consistencia, en nuestra perseverancia, aún y a pesar del sufrimiento, aún y a pesar de la aflicción. Bueno, ¿por qué los cristianos en el primer siglo miraron, hermanos, claro, en los ejemplos que vemos en la Escritura, como en este caso el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver otros pasajes como el que tenemos ahí, en Filipenses especialmente, ahorita lo leemos más completamente. El sufrimiento, ¿qué es lo que hace? Bueno, produce paciencia y además también esperanza. Bueno, basado en lo que dice la Escritura aquí en la carta de los Romanos, en el capítulo número 5. ¿Quién tiene Romanos 5, 3 al 4, hermano? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjense, hermanos, aquí el apóstol Pablo habla de tribulaciones. Y usted sabe bien que las tribulaciones pueden ser de muchas maneras. Pueden ser por medio de aflicciones, pueden ser por medio de persecuciones, pueden ser por medio, hermanos, de enfermedades. Pero el asunto es de que
las tribulaciones producen paciencia. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos dice aquí en este pasaje. Pero cuando habla, hermanos, de paciencia, ¿acerca de qué está hablando? Paciencia es algo, hermanos, que es como algo en lo cual uno se ejercita, se experimenta. Yo creo a lo mejor algunos de ellos dicen ahí, traducen eso como experiencia, para que aguante. O sea, es como cuando decimos nosotros comúnmente para hacer callo. Porque cuando tiene callo, ¿verdad que ya no le afecta mucho? Bueno, eso es lo que hacen las tribulaciones, producen paciencia. Y cuando usted tiene callo, bueno, entonces hay esperanza para algo mejor. Y eso es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Por eso dice, nos gloriamos. ¿Cómo es posible, hermanos, de que alguien se gloríe en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de los problemas? Bueno, es que eso, dice Pablo, produce paciencia. Por eso, cuando leemos lo que dice acá en Santiago, en el capítulo número 1, si se fija lo que escribe aquí el hermano del Señor Jesucristo, note las palabras que él dice en relación precisamente también a esto que estamos hablando. Dice, mas tenga, o mejor dicho, dice Santiago 1 y en el versículo número 2, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, otra vez, fíjense, paciencia. Pero note lo que dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué quiere decir esto? Tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, aguante esa aflicción, esa tribulación, hasta que termine. Hasta que termine ese problema, esa aflicción, esa situación en la cual usted se encuentra. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, ahí mismo lo dice Santiago, hermanos. Para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Es que la única manera, hermanos, en cómo nosotros vamos a poder llegar a estar completos, sin que nos falte ninguna cosa, es necesario haber experimentado todas las cosas de la vida, pero especialmente también las tribulaciones, las pruebas, que es lo que está diciendo acá Santiago. Pero ¿cómo es? También acá dice, ¿cómo nos vamos a gozar? Pablo en los Romanos dice, nos gloriamos. Santiago dice, tengan por sumo gozo. ¿Cómo es posible? Cuando la persona está pasando, hermanos, por una inmensa aflicción o un gran dolor en su cuerpo, ¿cómo es posible gloriarse? ¿Cómo es posible gozarse? ¿Verdad que es difícil? Sin embargo, está hablando de algo, hermanos, que va más adentro de nuestro cuerpo mismo. Debemos de permitir que continúe esa aflicción, que continúe ese problema, esa aflicción, esa persecución o tribulación, hasta que acabemos todo eso. Es como el corredor, hermanos, en las carreras. En cualquier, pero especialmente, hermanos, las carreras largas como los maratones y todo eso. Ustedes han visto personas que ya después de haber corrido más de la mitad, ¿cómo van en sus cuerpos? ¿Verdad que van? Ay, como que no quieren. Y esto lo hemos visto, bueno, yo nunca lo he experimentado porque nunca he corrido un maratón, pero sí he corrido algunas, ¿verdad? Pedacitos de distancia. Y uno siente los chamorros especialmente, ¿verdad? Que quiere parar. Bueno, ¿qué es lo que aprenden muchos de estos corredores? Dale, tú aguántalo, porque si lo aguantas, ya más después no lo vas a sentir. Eso es lo que está diciendo Santiago, eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Entonces los hermanos en el primer siglo, muchos de ellos, ustedes saben muy bien, hermanos, padecieron persecución, padecieron, hermanos, tribulaciones, padecieron, aún en sus cuerpos, muchos de ellos fueron golpeados, fueron maltratados y padecieron de ello. Y entonces, ellos se gloriaban en eso. Claro, yo estoy seguro que todos ellos rogaban a Dios, Señor, quítame esto, como el apóstol Pablo lo hacía. Pero ¿qué decía el Señor? Bástate mi gracia,
mi poder se perfecciona en las debilidades. Porque así, de esa manera, hermanos, es como la persona va a traer un ejemplo a todos los demás que estamos buenos y sanos. Como lo he mencionado en otras ocasiones, hemos tenido hermanos que han tenido enfermedades horribles, hermanos, y con un gran dolor están aguantando y resistiendo, adorando a Dios. Pero nosotros tenemos un pequeño dolor de cabeza. Nos están dando un ejemplo. Esos hermanos nos van a condenar a muchos de nosotros, porque nosotros preferimos estar allá cómodos en lugar de servir y adorar a Dios. Estamos hablando, hermanos, de cosas que son grandes, y sin embargo ahí están alabando y adorando a Dios, o haciendo el esfuerzo para adorar a Dios. Y muchos de nosotros, con un pequeño resfriado, que decimos, lo que hacemos, no, mejor me aguanto, o mejor dicho, me quedo en casa. Claro, hermanos, hay muchas otras maneras en cómo nosotros somos beneficiados de aquellos hermanos o hermanas que padecen, y sin embargo, hermanos, aún estando en cama, nos dan una gran enseñanza. ¿A poco no? Y eso lo va a decir Pablo precisamente. Bueno, déjenme leo en el punto C, Filipenses, antes de lo que dice el apóstol Pedro. En Filipenses, bueno, déjenme, le doy todo lo que tengo aquí en esta pantalla. ¿Dónde se paran? Aquí y luego ahí está. Fíjense, Filipenses capítulo número 1. Noten las palabras que el apóstol Pablo, hermanos, escribe a estos hermanos aquí en Filipos. En el versículo número 20 dice Pablo, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿En qué manera o de qué está hablando el apóstol Pablo en relación a esto? Bueno, ahí está en el punto A del 6, ahí, empezando el versículo 21, 15. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, podemos decir, Pablo hubiera preferido la muerte. ¿Por qué? Porque es ganancia, y es ganancia para todos nosotros, porque sabemos la esperanza que hay detrás de todo ello. Sabemos, hermanos, lo que Dios nos va a dar en aquel día, y él estaba completamente seguro de ello. Y él mismo lo dice: yo estoy bien seguro en quién he creído. ¿Por qué? Bueno, fíjense, el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pues entonces no sé qué escoger. Pablo, hermanos, hubiera preferido morir para, pues, estar con el Señor. Pero el seguir viviendo, aunque sea bajo la aflicción, eso trae un beneficio. Y el apóstol Pablo lo está diciendo ahí. Resulta en beneficio a la obra. ¿Qué beneficio nos trae? ¿Qué beneficio traería a alguien que está teniendo aflicciones a uno, hermanos, que no lo está teniendo? En este caso, el apóstol Pablo. Bueno, al compartir el mensaje del Señor, aún en medio de la aflicción, eso sería un gran beneficio para los demás. Viene el esfuerzo. Haciendo el esfuerzo, viendo precisamente eso, y además también la fe en la persona, la perseverancia en la persona, la firmeza en la persona, aún y a pesar de la aflicción. Eso traería un gran beneficio a nosotros, los que estamos bien, los que estamos bien. Por eso Pablo dice en el 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, fíjense aquí, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, dice, pero quedar en la carne es necesario, pero note aquí, por causa de ustedes. Pero en ocasiones, hermanos, los sufrimientos que vengan sobre nuestros cuerpos, a lo mejor es un plan del Señor para nosotros, en que de esa manera podemos traer un beneficio a alguien más con nuestro propio sufrimiento, aún también con nuestra propia enfermedad. Porque podemos dar un gran ejemplo de muchas maneras. Y todo eso, hermanos, pues trae gloria, trae honra, pero para el Señor. Porque Pablo dice que él habría de magnificar, lo que acabo de leer ahí en Filipenses, en su cuerpo, al mismo Señor Jesucristo.
Y eso, fíjense lo que dice ahora el apóstol Pedro, allí en la primera carta, capítulo número 1. Lo que Pedro les escribe a los hermanos precisamente en relación de igual manera a las pruebas, claro, pruebas por medio de aflicciones o persecuciones o sufrimientos en la carne, etc. Dice Pedro, primera carta, capítulo número 1, versículo número 6, dice, en lo cual ustedes, dice, se alegran, claro, hablando bueno, lo que dice el versículo número 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y claro, cuando se habla de la salvación, pues eso trae gozo, trae alegría, ¿a poco no? Bueno, aunque dice Pedro, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, note lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermanos. Ahora, ¿en qué manera posiblemente iban a ser afligidos? Y usted sabe muy bien que la aflicción viene de muchas formas. Pero note lo que dice Pedro enseguida, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Nuestra fe, al final, claro, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces se fijan, hermanos, y esto lo vamos a ver también en la última bienaventuranza, el domingo, o el otro. La fe, hermanos, tiene que ser probada. Nuestra profesión, o sea, lo que profesamos acerca de Jesucristo, nuestra confesión acerca de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser probados. ¿En qué manera? Bueno, hay muchas maneras. Pruebas, ¿verdad? Las pruebas vienen de muchas maneras. Aflicciones, sufrimientos, enfermedades. Pero la fe va a ser probada. La fe va a ser probada, ahí lo está diciendo. La fe es más preciosa que el oro perecedero, ¿verdad? Se prueba con fuego. Pero nuestra fe va a ser probada también. Como con fuego también. En ocasiones. Y usted sabe muy bien, hermano, muchos de nosotros hemos pasado por diferentes pruebas. Pero aún lo hemos sufrido hasta la sangre, como dice también el escritor a los Hebreos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos o tenemos una enfermedad, hermanos, dolorosa, una enfermedad que es terminal? Bueno, necesitamos mirar el valor que a lo mejor Dios quiere que proyectemos hacia los demás, aún en medio de la aflicción y aún en medio del sufrimiento. Todo eso, hermanos, podemos nosotros producir la paciencia y eso nos va a traer esperanza. Y al final, hermanos, cuando Dios mire precisamente esa fe y esa perseverancia, lo que nos espera es algo glorioso, hermanos, algo hermoso. Y en esa manera vamos a ser también nosotros ser hallados, como dice Pedro allí, en alabanza, en gloria y también en honra. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, no sabemos qué clase de aflicción tenía él en su cuerpo, pero sí tenía algo de aflicción y vemos, hermanos, que perseveró. Usted sabe muy bien, hermanos, que en varias ocasiones, bueno, lo que él mismo dice en la carta a los Corintios, ahí en la segunda, toda la clase de padecimientos que él sufrió. Y es muy probable, hermanos, que en alguno de ellos él haya, hermanos, pues adquirido en su cuerpo algo que le duró por mucho tiempo. No sabemos qué. Ustedes saben muy bien, hermanos, qué puede suceder cuando uno recibe un montón de pedradas, como lo que le sucedió en Listra durante el primer viaje misionero. ¿Cómo quedó Pablo después de ello? No sabemos. De tanto pedrada que le dieron en la cabeza, pues a lo mejor le afectó también la visión. No sé, es solamente especulación. A lo mejor le afectó alguna otra cosa. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que cuando ellos tiraban pedrada era para matar. Y es probablemente que sí haya muerto el apóstol Pablo. ¿Verdad? Es especulación también porque no sabemos. Por lo que él mismo dice, tanto, bueno, por lo que Lucas escribe en Hechos y lo que vemos que él escribió también a los hermanos allá en Corinto. Y muchos hacen esa conexión, pero bueno, es especulación también.
El asunto es de que lo tiraron por muerto, ¿a poco no? Allá afuera. Lo apedrean y por muerto lo echan allá afuera de la ciudad. Haz de cuenta que lo tiraron nomás así. ¿Verdad que sí? Sin embargo, sabemos que el poder de Dios actúa ahí. Ahora, él sufrió bastante, hermanos. Y claro, en su carne tenía algo que no sabemos qué era. Pero él prefirió o resistió, y de igual manera, ¿en qué manera le responde el Señor? No lo sé tampoco. El asunto está en que su fe se perfeccionaba más, la fe de él, hermanos, crecía, y todo eso traía un beneficio a todos los demás hermanos. Y sabemos, claro, lo que el apóstol Pablo hacía, hermanos. Era predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de Cristo. Ese era el ministerio que el Señor Jesucristo le dio en aquella ocasión cuando le apareció a él rumbo a Damasco. Entonces, muchos de nuestros hermanos, no solamente Pablo, padecieron, hermanos. Si usted recuerda aquella ocasión cuando llegaron a Tesalónica, aquellos que estaban persiguiendo al apóstol Pablo, entran a la casa de Jasón. ¿Qué habrán hecho con ellos? Probablemente los golpearon y los llevaron a las autoridades. Sufrieron. Y yo estoy seguro que fue grande, hermanos, lo que sucedió ahí, porque Pablo estaba tan preocupado cuando él estaba allá en Corinto, qué estaba sucediendo con los hermanos allá en Tesalónica. Y él lo escribe, lo dice ahí en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3. La preocupación inmensa que él tenía por los hermanos allá en Tesalónica. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Claro, por eso enviaron a Timoteo, para ver cómo estaba la situación allá, y de igual manera fortalecer a los hermanos. Cuando regresa Timoteo, es entonces cuando ellos, ¿verdad?, se sienten ya más desahogados de que los hermanos seguían firmes, aún y a pesar de la persecución, hermanos, aún y a pesar de la aflicción. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo el sufrimiento traía un gran valor. Y a lo mejor muchos de nosotros no lo vemos, hermanos. Y quizás a lo mejor pues no entendemos el sufrimiento que muchos de nuestros hermanos han pasado. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos pasado nosotros, ¿verdad? ¿O sí lo entendemos? Pues claro que no, hermanos. No lo entendemos. Sin embargo, lo que sí podemos saber es esto: ponerlo en las manos de Dios. Eso es lo que hemos visto. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también nos manifiesta, nos enseña, precisamente por lo que el mismo apóstol Pedro dice. Él lo dejaba todo al Señor. En ocasiones sufrimos bastante, hermanos. Y claro, hay que cuidarnos, pero hay que dejar todo en las manos del Señor. Eso es lo que dice Pedro. Si se fija ahí en la misma carta de Pedro, en el capítulo número 2, en la primera, dice en el versículo número 23 de Pedro, primera de Pedro 2, 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo ponía en las manos del Señor. Cuando él padecía, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros también. Pero ¿qué sucede, hermanos, con muchas personas? Pues en ocasiones recurrimos a la buena muerte. ¿Por qué? Porque queremos parar el sufrimiento. Queremos detenerlo. Ya para que no sufra. ¿Verdad que sí? ¿A poco no decimos cuando alguien muere, pues ya no sufre, hermanos? Y sí, sí es cierto. Pero vamos a dejar que sea el Señor el que decida cuándo. ¿Hasta cuándo nos vamos? No va a depender de nosotros. Porque quizás podemos caer pues en un error, pero como decía hace un momento, nosotros no nos vamos a meter en las decisiones que las familias hacen por sí mismas. Lo que podemos hacer todos solamente es, bueno, la palabra de Dios nos enseña esto, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Hay diferentes situaciones y que nosotros no sabemos y quizás nunca vamos a conocer, pero nosotros no debemos de hacer esa decisión, o alguien más en lugar de aquellos que son los afectados. Entonces, los hermanos en el primer siglo, hermanos, ellos miraron que había un gran valor en el sufrimiento.
El apóstol Pablo, como mencionábamos hace un momento, ahora en la última parte, él soportó el sufrimiento para mostrar el poder de Cristo en él. Y claro, acabábamos de leer hace un momento unos versículos ahí precisamente de la carta a los Corintios, la segunda en el capítulo número 4, ahora aquí en el versículo número 8 al 12. Note las palabras que él escribe, hermanos. Bueno, vamos a leerla desde el 7, versículo 7, 2 Corintios 4, 7, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué creen ustedes que son estos vasos de barro, hermanos? ¿Verdad? En nosotros, como Pablo lo dijo ayer a los hermanos filipenses que ya leíamos, en mi cuerpo Cristo va a ser magnificado. Bueno, nota, el 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, ahí está, sigue la conexión que está haciendo con el 7 y este, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, o sea, indicando los sufrimientos otra vez, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿En qué manera? Bueno, ya lo leíamos por lo que dice allá en la epístola a los Filipenses. En ocasiones, hermanos, los mismos sufrimientos, en nuestros mismos sufrimientos se manifiesta la vida de Jesús. Quizás a lo mejor nosotros no lo entendamos porque estamos pasando por algo bien horrible, pero al mostrar nuestra fe en lo que está pasando en nosotros, allí es donde se va a manifestar precisamente, hermanos, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, los sufrimientos. Porque al ser firmes, al permanecer firmes, pues eso, hermanos, muestra realmente que estamos bien convencidos, como el apóstol Pablo lo fue, en relación a las razones por las cuales él estaba sufriendo. Y sabía, por eso él sabía. Por lo demás, yo sé que me está guardada, dice, la corona de justicia. Él sabía, hermanos. Por eso dice, él peleó la buena batalla. ¿Cuál batalla creen ustedes que peleó, hermanos? Pero ¿qué incluía esa batalla? Estas cosas que estamos mencionando aquí: sufrimientos, aflicciones, persecuciones y quizás a lo mejor enfermedades, algo que en su propia carne también él padeció. Todo eso puede incluir la batalla. Y a lo mejor nosotros también, pueda suceder, no lo sabemos, pero quizás, y sabemos que algunos de nuestros hermanos también han pasado por esas batallas, como la batalla, decimos nosotros, contra el cáncer, ¿verdad que sí? Como la batalla contra cualquier otra enfermedad. Entonces, una batalla. Pero, hermanos, eso es algo que a lo mejor Dios ha planeado para nosotros, para que de esa manera podamos nosotros mostrar y dar un ejemplo a los demás. A los demás. ¿Se imaginan a alguien que está sufriendo y prefiere, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, dice, quejarse en contra de Dios? Eso no es un ejemplo. Pero cuando lo hacen dando el ejemplo de que siguen dando la honra y la gloria a Dios, ese es un gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que por medio del sufrimiento podemos hacer un gran beneficio. Aunque en ocasiones no lo miremos, pero podemos hacer un gran beneficio hacia los demás. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Pero vamos a darle porque ya vamos a acabar esta noche. Faltó eso. Consideró la aflicción como una oportunidad para proporcionar ejemplo, que es precisamente lo que acabamos de mencionar hace un momento. Y ya leíamos precisamente ese pasaje también de ahí de la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 1. ¿Ya lo leímos, o fue el que lo leímos otro? No, sí fue ese, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a enseñar otros pasajes. Cuando pasemos, hermanos, por el problema en que en ocasiones vamos a tener que confrontar la decisión, ¿verdad? Si queremos ser asistidos para irnos más rápido, porque eso sucede, y ojalá y no suceda en nosotros, pero puede suceder.
Entonces, algunos pasajes, hermanos, importantes que necesitamos considerar cuando ojalá y no tengamos que confrontar, hermanos, la prueba hasta el punto de desear la buena muerte o el suicidio asistido o el fin, por morir. ¿Podemos apresurar nosotros la muerte, hermanos? ¿O debemos de apresurarla cuando pasamos por algo horrible? Claro, como les digo, nosotros no lo podemos entender porque no pasamos por ello, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, vamos a ver estos pasajes rápidamente. Job, ¿quién tiene Job 1:21 y luego 12:10? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese ya lo habíamos leído hace tiempo, pero una de las cosas que aprendemos de aquí, hermanos, es de que nosotros debemos de aceptar pues la decisión de Dios en nuestras vidas, que es precisamente lo que está diciendo Job ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sabemos, hermanos, los sufrimientos por los cuales él estaba pasando. Pero fíjense lo que dice también en el 12 y en el versículo número 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Qué es hálito? Aliento. No, aliento. Aquí dice hálito. Aliento. Más que es con H, ¿verdad? Sí. Es Pero no dice aliento. es el aliento de vida. Hálito. Sí, pero es aliento. Es un sinónimo. Googlealo si quieres. ¿Mande? Es un sinónimo. Sinónimo de aliento. Pero note, hermanos, que lo que Job dice ahí, en su mano está el alma. ¿Está en la mano de nosotros? Es el último suspiro de la persona. Está en la mano de Dios, no en nosotros. Claro, Bueno, tengo la pregunta. Uno no debe de decir, está bueno, desconéctalo porque ya, dicen los doctores, lo desconectamos, tiene muerte cerebral, ya no va a regresar. Yo le pido a Dios que yo nunca esté en la situación de decidir por un familiar mío. Y le pido a Dios que a mi familia no la pongan en esa situación. Pero, ¿qué? ¿Es lo mismo? ¿No? cuando tienen ese, como le llaman, life support, ¿verdad? La persona ya está muerta, básicamente. Lo que hacen esos máquinas es seguir moviendo el corazón porque la mente ya está muerta. Ahora, como les decía en la ocasión pasada, nosotros como predicadores o ancianos o hermanos no podemos decidir por los demás. Eso es una decisión de la familia, pero el quitarle esas cosas, entonces uno ya va a permitir que la muerte tome su curso, hermanos. Ya, eso no es considerado, bueno, yo no lo considero como una eutanasia, porque cuando usted le quita esos, entonces el mismo cuerpo va a decidir hasta cuándo. Y el mismo Dios, claro, es cuando decide, véngase para acá, ya da los últimos suspiros. ¿Hermano? Sí, a nosotros nos preguntó el doctor, con el hermano mío más mayor, nos dijo el doctor, ya está muerto. Dijo, lo único que lo tiene es el aire que le están dando. Dijo, pero quitándole el aire, dijo la máquina, dijo, no pasa media hora sin que se vaya, porque ya está muerto. Porque al quitarle esas máquinas, entonces, hermanos, ya la misma muerte toma su curso y hasta donde dice Dios, hasta aquí, hasta ahí. Ahora, ¿puede durar más? No sabemos, ¿verdad que sí? El asunto es de que ellos, médicamente, consideran que ya se fue. Yo me acuerdo cuando mi hermana también lo mismo pasó y ella luego no pasó ni 10 minutos y ella ya no puede respirar, pero mi tía como 2 horas duró y ella solita también. Ahora, eso no es, hermanos, de ninguna manera eutanasia, porque entonces ya el mismo cuerpo toma su curso, claro, basado precisamente en la condición en la cual se encuentra. Pero bueno, eso, como les digo, eso es decisión, depende del caso en el cual se encuentra. Porque ha habido casos también donde los dejan en esas, ¿cómo se llaman? Bueno, Life support. Eso, life support, y de repente despiertan.
¿A poco no ha sucedido Entonces, casos? cuando están en coma, no cuando están en Bueno, sí, también están en... Bueno, son diferentes las situaciones, digo, depende de la situación. Depende, porque hay personas que están en coma también, a veces ya no quieren que sufra. Ahí, no, cada quien. Depende de la situación. Acuérdense, hermanos, que este es un asunto pues moral, ético, en el cual la familia, los cercanos, ellos mismos, en su estando conscientes, ellos hacen la decisión. Es como en el caso de mi suegro también. Yo no quiero que me metan ningún tubo hasta que yo me vaya. Fue decisión de él. Estaba bien y sano. A mí no sano, pero estaba bien. Ya estaba bien. No, estaba bien de la mente. El problema es de que físicamente, ¿verdad? En su cuerpo ya estaba muy débil. Porque el problema de él era cáncer aquí en la garganta. Entonces, al meterle un tubo, pues eso le daba todavía más dolor. Por eso él prefirió hasta que diga Dios. ¿Verdad? Y bueno, así sucedió. Entonces, por eso le digo, depende de la situación de cada uno. El asunto es de que cuando ya entonces se asiste para apresurar la muerte, entonces eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Ahora fíjense, hermanos, lo que dice Salmo 39:4, y luego 7 y 8. Vamos a ver. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber que va el fin y cuánto que sea la medida de mis días. Bueno, eso es como una oración a Dios, pero el asunto es que ¿quién es el que sabe a quién? Dios. Es Dios. Y nota el pasaje de Eclesiastés, hermanos, ahí hay dos pasajes, 7:17 y 8:8. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Pero es una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué habrás de morir ¿Por qué habrás de morir? antes de tu tiempo? Es como, bueno, en el caso, ¿verdad?, de Saúl y en el caso de Mefibosé, aquellos que, bueno, a uno una piedra le cayó en la cabeza, bueno, se le aventaron una rueda de molino. Y pues, ¿cómo ha de haber quedado él, hermanos, aún estando vivo, ¿verdad? Él mismo todavía tenía conciencia y le dice a su escudero, ¿sabes qué? Ponle la espada. Pero claro, él prefería que la gente no dijera que una mujer lo mató a que, ¿verdad?, su escudero. Pero ya estaba, no sabemos la situación, el asunto es de que usted se puede imaginar una piedra de molino sobre la cabeza, ¿qué le hace? Pues le saca los sesos y queda todo abierto y no mucho tiempo va a pasar de que ya se vaya todo. Por eso, y luego en aquel entonces pues no había manera en cómo era tratar de ayudarlos. Pero la pregunta, ¿por qué habré de morir antes de mi tiempo? Bueno, es que el tiempo de nosotros, hermanos, depende de Dios. No depende de nosotros, básicamente. Y luego, conectándolo con lo que dice en primera carta a los Corintios 6, 19 y 20, pasaje que ya conocemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje? Hablando precisamente acerca de nuestro cuerpo. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta el punto en que Dios diga, hasta aquí. Todo es de Dios, ¿verdad que sí? El cuerpo que tenemos, Dios nos los dio. Y además, lo que dice allí en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre
no era una sola vez. Pero cuando quiera el hombre o cuando quiera Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos podemos preguntar también de igual manera. Entonces, son asuntos que son difíciles porque, como les mencionaba, nosotros no estamos en las situaciones. ¿Vale? Salmos 8:8 también lo puso usted ahí. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. ¿Se fijan cómo el hombre no tiene la potestad? Entonces, cuando una persona decide hacerlo, como aquella muchacha Noah de Suiza, que fue violada a los 17 años y quedó afectada mentalmente, que duró por mucho tiempo y pues una depresión inmensa y grandísima, que dijo, prefiero morir. Y ella pidió, fue cuando se desató, hermanos, el debate de la eutanasia allá en Europa. Entonces, fue asistida por los médicos para irse y así dejar de sufrir mentalmente. El doctor Kevorkian aquí en los Estados Unidos, más de 150 personas que fueron asistidas por este hombre para apresurar la muerte de ellos. Es suicidio asistido. Y sabemos, hermanos, que el debate fue inmenso en gran manera hasta el punto en que pues, este señor pues, fue puesto en la cárcel. Fue puesto en la cárcel por 8 o 9 años, no me acuerdo. Pero una de las cosas que sí debemos entender es esto, hermanos. Estando nosotros en nuestros sentidos, 5 sentidos, como decimos, nosotros no tenemos potestad sobre nuestros propios cuerpos, nuestro propio espíritu, como dice el Salmo 8, sino solamente Dios. Entonces, ya para concluir, hermanos, si no hay preguntas aquí. Bueno, sí, quiero compartir acerca de esto. Que sí puede uno morir en pleno conocimiento de que se está yendo. Sí. Porque mi abuelita le dijo a mi mamá, acuérdame en la cama porque me estoy yendo. Ya sabía. Ella sabía, no sé qué sentía, no sé, pero ha de haber sido bien bonito. Porque Sí, pues cuando tiene una edad avanzada ya saben. Sí. ¿Verdad? Y pues bueno, no sabemos porque no hemos llegado a ese asunto nosotros, ¿verdad? A través de la Biblia sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés y aquella gente ya sabían también, ¿verdad? Pero no sabemos, solamente, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese punto, entonces ya vamos a darnos cuenta, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, déjame cuenta. No sabemos. El asunto es de que tampoco sabemos, hermanos, cuándo de repente puede suceder algo. No sabemos. ¿Verdad? Podemos tener de repente un paro cardíaco y nos vemos. No sabemos. No sabemos en qué manera, ni cómo, pero solamente Dios, ¿verdad? Y no nosotros. Pero cuando hay enfermedades, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Diferente. Entonces, ya para concluir, hermanos, la eutanasia voluntaria o suicidio, aun cuando uno sufre, puede ser considerado como esto, fíjense, un acto de ingratitud hacia Dios quien nos dio la vida. Pues, solamente, ¿verdad? Es una opinión aquí en este caso. Y el sufrimiento para nuestro bien. Bueno, en este caso, por lo que el apóstol Pablo escribió y que mencionábamos en Corinto, en Filipos y algunos otros pasajes. Porque el sufrimiento puede ser para traer un bien, hermanos, tanto a la persona como de igual manera a alguien más. Pero también, hermanos, el suicidio puede ser una violación a nuestro deber, claro, estoy hablando de la eutanasia, a nuestro deber de servir a Dios todos los días de nuestra vida. Es que nosotros necesitamos servir a Dios, hermanos, hasta que dice Dios, hasta aquí. Hasta aquí. Claro, va a haber ocasiones en que quizás vamos a llegar a una edad donde va a ser bien difícil movernos, quizás, pero de alguna de otra manera necesitamos servir a Dios por medio de nuestro ejemplo. También quizás puede ser, hermanos, un esfuerzo equivocado para escapar de un aspecto de la vida que Dios quiere que experimentemos. A lo mejor Dios quiere que experimentemos esa enfermedad horrible y dolorosa, no sabemos. Pero en ocasiones queremos quitarnos ese dolor, ¿verdad que sí? Pero a lo mejor es el plan de Dios. No
lo sabemos. O quizás también puede ser un acto egoísta, o sea, pues, lo que estoy viendo por mí, que lastima a los más cercanos a nosotros, privándonos de nuestro ejemplo e influencia. En otras palabras, quizás a lo mejor yo estoy sufriendo tan demasiado que ni siquiera le digo a mis familiares, nomás le digo al doctor, ¿sabes qué? Dame algo. Entonces eso sería un acto egoísta, sin considerar, ¿verdad?, a los demás que están alrededor nuestro. Entonces, hermanos, ya por último, ahora sí un pasaje de la Escritura. El apóstol Pablo lo escribió, claro, ya leíamos este pasaje ahí en la segunda carta a los Corintios 1 del 3 a 5. Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sí bien? ¿Cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones? Bueno, de esa manera, aún en nuestro propio sufrimiento, podemos consolar a otros que están pasando por alguna tribulación. Dice Pablo allí, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, para que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pasaje hermoso, hermano, relacionado precisamente a, pues, cómo en ocasiones buscamos precisamente ese alivio en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero sabemos que todo esto viene de Dios. Y claro, nosotros podemos ayudar de igual manera, por esa consolación que Dios le da, nos da a nosotros consolar también a los demás. El tiempo ya se acabó. Y gracias a Dios, pues ya terminamos, hermanos, con este tema. Si no hay alguna pregunta o comentario.